Hola a todos, me alegro mucho saludaros y me alegro mucho presentaros a Javier Alonso. Javier Alonso es médico de España y nos va a contar un poco su experiencia en Alemania porque recién es aprobado como médico en Alemania. Muchas felicidades. Muchas gracias. Cuéntanos un poco, o sea, cómo te viniste a Alemania, cómo fue tu proceso. Sí. Bueno, yo terminé mis estudios de medicina en junio de 2023 y tenía la idea de venir a Alemania a hacer la especialidad en lugar de quedarme en España y realizar el MIR y un proceso que no garantiza que vayamos a obtener la plaza que nosotros deseamos. En Alemania es todo lo contrario, hay muchas ofertas de trabajo, con lo cual consideré que era una buena oportunidad venir a Alemania a realizar la especialidad y no sé. ¿Y cómo fue estudiar el alemán? O sea, ¿era muy duro o no es tan difícil? Porque normalmente se dice que el alemán que es muy difícil, que no sé qué, pero Bueno, ¿cómo te fue a ti? Por mi experiencia, yo creo que es un idioma más sencillo de lo que pensamos. Yo empecé a estudiarlo de forma más tranquila, con cursos pues, de 1 o 2 horas por semana. Y cuando ya tuve un nivel B1, ya fue cuando vine a Alemania y hice con Go Academy un curso intensivo de B2 y de C1. Y entonces, ¿cómo fue tu proceso? O sea, tú ya te viniste con la idea de hacer la especialidad en psiquiatría, me parece, ¿no? Sí, así es. Y, o sea, ¿había mucho papeleo? O sea, ¿nos puedes contar un poco qué es lo que necesitabas para homologar el título? Porque tú como médico, o sea, tienes que entregar papeles en el ministerio, ¿no? Sí, bueno, hay que, por supuesto, mandar todos los documentos que piden traducidos, pero bueno, son el certificado de nacimiento, documento de identidad, el título de medicina, por supuesto, certificados de estar libre de delitos, etc. Pero sí que es verdad que al venir de España y ser un país también de la Unión Europea, pues es más sencillo el proceso. Sí, o sea, en realidad a ti solamente te hace falta, bueno, solamente, pero el examen de alemán, ¿no? Que se da en el colegio médico aquí, Sí, en Düsseldorf. Ajá. ¿Y te preparaste con Go Academy también en el curso para este examen? Sí. Sí. ¿Y te fue bien a la primera? Sí. Sí. Pues muy bien. Quizás nos cuentas un poquito cómo fue la prueba, o sea, ¿qué te pregunto? O sea, no todo, pero, o sea, 20 minutos, no sé, ver un paciente, o ¿cómo te fue? Bueno, la prueba dura 1 hora y consiste en 3 partes, que son tienen una duración de 20 minutos cada una. En la primera parte hay que entrevistar a un paciente, que es un actor, es una simulación, y el paciente pues te cuenta sus quejas, los síntomas, etc. Luego en la segunda parte hay que escribir la documentación médica. Y en la tercera parte hay que presentar el caso delante de 2 médicos que también hacen preguntas y bueno, la verdad es que lo lleva bien preparado. Por supuesto hay que estudiar, pero es un examen que si se lleva bien preparado se saca. Sí. Y ahora, o sea, bueno, sabemos que tú quieres hacer psiquiatría. ¿Cómo va a ser el proceso ahora? O sea, ¿cómo vas a conseguir una plaza? ¿Qué es la diferencia a España? O sea, no solamente para los que quieren hacer psiquiatría, sino también los que quieren hacer traumatología o anestesia o ginecología, lo que sea, para todos es el mismo camino, ¿no? Cuéntanos un poco cómo va ahora, o sea, ¿qué vas a hacer ahora? Bueno, en España para acceder a la plaza de la especialidad hay que realizar el examen MIR y en función de la nota que uno obtenga, pues ya elige la especialidad y el hospital. En Alemania, en cambio, hay muchas plazas, hay mucha oferta de trabajo para los médicos y simplemente hay que buscar hospitales que estén buscando, pues en mi caso, un psiquiatra o un médico residente de psiquiatría y enviar el currículum, hacer una entrevista de trabajo y tener suerte. Sí, sí. Y lo bueno en Alemania de verdad es que
que hay muy buenas ofertas porque en los hospitales grandes, también en los hospitales universitarios, están buscando médicos y les encantan los médicos de la Unión Europea, Sí. porque también vienen médicos de todo el mundo, o sea, que tienen un proceso mucho más largo, pero, o sea, para ti como médico español estoy segura que no vas a tener ningún problema. Quizás cuentes un poco qué es lo que gana un médico residente. ¿Tú ya sabes eso? ¿Te has enterado de eso? O sea, ¿cómo vas a empezar? O sea, digamos, tú aplicas a un hospital, el hospital te da un contrato. O sea, ¿cómo sigues? ¿Cómo sigue tu especialidad? Pues en principio, bueno, yo me he informado sobre todo de psiquiatría. Uh-huh. El contrato que hacen en un primer momento es durante los 5 años que dura la residencia, y es obligatorio realizar 1 año en neurología y luego los otros 4 en psiquiatría, con opción de hacer también algunos meses en otra especialidad, que puede ser pues, psiquiatría infantil y juvenil o medicina interna. Y bueno, hay que completar un libro con diferentes logros durante esos 5 años, y una vez que se han completado esos logros y se han pasado esos 5 años de residencia, hay que optar o hay que hacer un examen de médico especialista. También en la Cámara de Médicos, creo que es. Sí, sí. Y un médico residente aquí gana como, no sé, 5.000, más o menos, ¿no? 5.000 y algo más, creo, ¿no? Sí, al principio, el primer año creo que es un poquito menos, sobre 4.000 o algo así, pero cada año va aumentando. Uh-huh. Más las guardias, ¿no? O sea, creo que las guardias también van. Sí, y los fines de semana. O sea, el pago es muy bueno como médico en Alemania. Sí. Otra cosa, o sea, los que no quieren hacer psiquiatría, por ejemplo, de anestesia, o sea, ahí también hay que completar un catálogo, ¿no? O sea, como tú decías, de neurología y eso, anestesia, pues tiene anestesia de niños, bueno, no sé, o sea, pero eso lo saben los médicos mejor que yo. ¿Cómo es tu vida en Alemania? O sea, ¿te gusta Alemania o te resulta duro vivir aquí? ¿Qué tal el clima? ¿Qué tal la comida? ¿Qué tal la gente? O sea, porque yo sé que muchos españoles tienen un poco miedo a la forma de vivir en Alemania. Bueno, al principio es un poco difícil adaptarse, sobre todo porque yo vine en octubre y el verano en España pues hay mucho sol, muy buen ambiente, y en cambio cuando llegué a Alemania pues ya empezaba a hacerse de noche cada vez antes, empezaba a hacer mucho frío y bueno, al principio sí que cuesta más adaptarse, pero después de unos meses pues ya es, no sé, todo normal. Sí. Una pregunta, si tú ahora, después de los 5 años más o menos, o sea, eres especialista, ¿la especialidad te la homologa España? O sea, ¿eres también especialista en España o tienes que hacer una prueba luego en España? ¿Tú te has enterado de eso? ¿Sabes cómo es? Por ser la Unión Europea, la homologación es automática, o sea, también sería especialista en España, pero sí que es verdad que hay que hacer un trámite que lleva, no sé si es 1 año o 2, y después sí que podría trabajar en España. ¿Un trámite? O sea, burocrático, para decirlo así. O sea, tú no tienes que hacer nada, tú sigues trabajando, pero puedes hacer el trámite si un día, no sé, puede ser que quieras volver o no sé, Sí. Ajá. Y quizás también interesante como, o sea, también puedes trabajar en Suiza y Austria, ¿no? Sí. Con tu aprobación que se llama aquí en Alemania. Sí. Ok, bueno, muchas gracias, Javier, fue muy interesante y a ver si os animáis, médicos de España, de venir aquí y a dar el mismo proceso que lo hizo Javier. Sí, la experiencia hasta ahora, mi experiencia es muy buena. Me alegro. Bueno, muchas gracias y mucho éxito para tu camino ahora en adelante. Muchas gracias.